Eso nunca aparece de esa forma en la Biblia, nunca. El alimento es la misma palabra de Dios, pero la palabra de Dios que alimenta, no que engaña, no que te desvía, sino la palabra de Dios, el alimento. ¿Quién es? El siervo fiel, prudente, que puso su Señor sobre su casa. Esta frase, llanto y crujir de dientes, se repite, es la que se repite más permanentemente en todas las citas, en todos los pasajes, en todos los versículos que tienen que ver con este tema que estamos viendo. Bueno, entonces vamos a seguir adelante, vamos a ir a otro vínculo, otra diapositiva que nos va a aclarar. Bien, nosotros vamos a ver entonces en primer lugar qué palabras, qué términos, qué vocablos usaron los padres apostólicos que por lo menos hicieron una cita de estos versículos en Lucas o en Mateo, infiel. Yo siempre lo he llamado así, siervo fiel e infiel. Empieza siendo fiel y termina siendo infiel. Como las vírgenes, empiezan teniendo aceite todas, pero hay 5 que por no tomar aceite extra, pues no terminaron sin aceite y no entraron. Que también esa parábola está relacionada con esta del siervo infiel. Entonces, vamos a ver en Mateo, ¿quién citó Mateo? Y qué versículo. Vamos a ver solo un versículo. Bueno, aquí tenemos a Clemente sobre la virginidad. Él dijo, vamos a subrayarlo, no obreros borrachos e infieles. Ya Clemente de Roma dijo esto, ¿no? Hablando de esa situación y citando ese versículo, hizo un breve comentario para nosotros suficiente. Él dijo, no obreros borrachos e infieles. ¿Por qué lo decía? Porque ellos vieron, como nosotros estamos viendo, sobre todo hoy en día, obreros, es decir, se refiere a los siervos, a los pastores, obispos, incluso diáconos y maestros, claro. Todo el que se erige en algún momento como una persona que enseña la Biblia, facilita la enseñanza bíblica, se erige como maestro en algún nivel, a algún nivel determinado. Entonces, no borracho, ¿por qué? Porque ya lo sabían allí, infieles. ¿Por qué? Porque ya habían infieles allí. La pseudo Clementina. Dice, y el Señor de ese siervo vendrá a la hora que no lo busque. Fíjense la expresión, durante 40 años. En la hora en que no lo busque. ¿No lo busque quién? El siervo no va a buscar al Señor. No, está dicho. Se cansó de esperar. Viendo que no venía. Viene el lobo, el lobo no vino. Llega un momento en que se cansa. Jesús dijo que eso sería así. Jesús lo dijo, nadie lo sabe si a la primera hora, a la segunda, a la tercera hora. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, él lo dice para sí, lo medita en su almohada. Mi Señor tarda en venir. Claro, ¿por qué dice eso? Porque está en el contexto de su venida, de que es de lo que viene hablando en Mateo 24, Mateo 25, y Lucas 12, y Lucas 17, Lucas 21. Está en ese escenario de su segunda venida, los eventos del fin. Entonces dice, mi Señor tarda en venir. Estoy cansado de esperar y muchos se han cansado. No hicieron caso hace 5, 8 y 10 años, 12 años, ¿no? 12 años. Cuando le dijimos, el Señor no va a venir ni ahora, ni el próximo año, ni el siguiente, ni el otro que le sigue. Se reían. Ahora algunos se han ido al mundo. Si cayeron en el cansancio. Viene el lobo no vino. Entonces, de cierto os digo, bueno, versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, a la segunda, a la tercera o a la cuarta, creo que en Mateo o en Lucas o Marcos, dice, nadie sabe si es a la primera o al canto del gallo o a la mañana. Te deja completamente desubicado porque no lo sabes. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Que retardaría su venida, señores. Que Él iba a venir después de una larga espera, cuando todos se cansaran. Sí, y este Señor se cansó, como se están cansando algunos que se han ido al mundo. Y aquí
Este señor en la pseudo Clementina lo entendió bien. Cuando no lo busque, el Señor vendrá cuando Él ya no lo busque. ¿Por qué? Porque antes lo buscaba. 2 y 2 siguen siendo 4. Antes lo buscaba, pero se cansó, como vamos a leer. Se cansó y cuando se cansó, pues ya no lo busca. Ya no lo busca, se va descuidando poco a poco. Como dice, sí señor, lo vamos a ver ahora también. Como dice el mismo Lucas, ubicado en el contexto del final de la segunda venida, dice que dejaron minar la vida. Claro, la van dejando minar. Eso no ocurre de un día para otro, sino a lo largo de por lo menos 8, 10 años como mínimo. Claro, pero antes se daba cuenta. Y lo cortará en pedazos. Vean esta expresión. Sepan que si podemos ir nuevamente al versículo para verlo, la expresión esta castigar duramente, que usa Mateo 24:52, cuando dice que al siervo infiel lo castigará duramente, es la traducción de esta frase. Lo cortará en pedazos, mejor dicho, lo cortará en dos. Claro, ustedes en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy conocido, hombre, por Dios, muy conocido, el profeta Isaías. Fue aserrado en dos. Sí, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así que dándole el alimento fielmente a la iglesia y preparado, como dijo en el versículo anterior, el 44, preparado. Bueno, aquí lo que estamos viendo estamos tratando de averiguar quién es ese siervo fiel, si es un creyente o no lo es, si deja de alcanzar la salvación o no, y si existe. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá, si lo haya fiel, dándole alimento, la palabra de Dios, no los bailes, no la música, no los conciertos. Bueno, ¿cuánto pecado hay ahí, amigo? No hablo de eso. Pero vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo de siempre, siempre lo dice. Y lo castigará duramente. Ojo con esto. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Claro, como ha dicho que es un siervo, y resulta que de este siervo se está hablando en Lucas 12, y se dice que era una persona que conocía la voluntad de Dios, pero dejó de hacerla, se ven obligados a decir que bueno, que eso de hipócrita y de lloro y crujir de dientes no es así. En realidad, él lo que fue un purgatorio, a purgar sus pecados. Ya está. Han inventado eso. Lo han inventado. Ningún padre apostólico de la iglesia enseñó tal cosa. Por estarse copiando de Agustín, que sí creía en el purgatorio. Que sí creía en el bautismo infantil y en la misa por los muertos. Ese señor, Calvino, aparte del genocidio que hizo, se debió haber dado cuenta que no podía seguir a Agustín, porque Agustín se había equivocado en cosas importantes, como las que acabo de mencionar. Cierto que corrigió mucha filosofía gnóstica maniquea, porque él era maniqueo, de allí viene la gracia irresistible. De allí, del siglo I, sí. Bueno, en realidad neoplatónico, más que Platón, neoplatónico. Pero, ¿qué no lo hizo? Porque no hacían exégesis, no iban versículo por versículo respetándolo, sino que cuando fueron a analizar la Biblia, lo hicieron con la temática de libros y lo que dijo este señor sacerdote, o lo que dijo este hugonote. Pero si hubiera leído y le hace caso a lo que está aquí, no hubiera podido enseñar lo que enseñó. Y entonces se han inventado un purgatorio. Unos dicen que ese purgatorio será en el milenio, otros dicen que es ahora. Un desastre. Después dicen la sola escritura. ¿Cuál sola escritura? ¿Cuál? Si no la respetan. No la respetan para nada. Entonces, es un error importante, porque lo están negando todo. Aquí no puedes venir con el tuli tampoco, ni meterle a este versículo la gracia irresistible. Y como no podías ponérsela, no le podías meter la gracia irresistible y la predestinación, se tuvieron que inventar una cosa que no existe ni de nada. Es que ni le hacen caso a estos versículos tampoco. No les han enseñado lo que es la inspiración verbal y plenaria de la Biblia,
y que la doctrina sale de todos los versículos de la Biblia, de todos, no de 3 o 4 que dicen que soy salvo por gracia, o por fe, o justificado por fe, lo cual todo eso es cierto. Sí, pero dejaron los otros versículos, nosotros no hacen falta. ¿Para qué? Eso es lo que les han enseñado, y por eso se están perdiendo, y eso es un gran engaño. Bueno, pero dicen que esto de hipócrita no significa nada. Dicen que esto lloro y crujir de dientes, una expresión que se usa de manera terrible para hablar del infierno. Bueno, la Emma. Bueno, no vamos a entrar allí a un costado de Jerusalén. Ahora estamos viendo el lugar de destino, que es. Bueno, a ver, eso está en... Y entonces dice algo muy importante aquí. Dice, y le asignará su parte fiel. Aparte de cortarlo en dos, le asigna un lugar. Sí, señor. Sí, señor, lo vamos a ver. Bueno, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque esa expresión cortar en dos, dice allí, sí, dice allí eso. Mateo, bueno, también está en Lucas. Lo castigará duramente. Y luego dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Dos cosas. Y aquí están reflejadas. Dos cosas. Una es, lo cortará en dos. Vamos a ver si podemos desplazarnos y verlo. Aquí está. Aquí está. Lo castigará duramente. Aquí dice, lo azotará. Y luego, la segunda cosa que dice es, pondrá su parte. Entonces, estamos viendo que se hacen dos cosas aquí. Dos cosas. Y esta primera frase, castigar duramente, se usa aquí para hablar de lo que es el juicio en sí. El juicio que se le hace a esa persona. En este caso, estamos hablando de un creyente, un cristiano, que fue llamado a desempeñar una responsabilidad. Y estaba preparado para desempeñar esa responsabilidad, pero pero no fue considerado digno en el desarrollo de ella. Porque ese siervo fue fiel al principio, se le dio una responsabilidad, se le consideró digno, pero él no se hizo digno del llamado. Es hacerle un juicio. Y ese juicio implica una sentencia. La sentencia es esa. Lo castigará duramente o lo azotará duramente. ¿Sí? Pero la condición final a la que se le va a sujetar es esa otra. Te tocan 15 años de cárcel, por ejemplo. Y aquí dice, pondrá su parte. El juicio es, o sea, lo que la persona merece, un castigo duro. Pero bueno, ¿cuál la sentencia al final? ¿En qué condición va a quedar? Pondrá su parte con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que no obedecen al Señor. Como vamos a ver. Precisamente los que niegan la ley moral. Está dicho en la cizaña. Sí, sí. En la parábola de la cizaña se emplea el vocablo ley. Como hizo Jesús en Mateo 7, 23, 22. Hacedores de sin ley. Por eso los mesiánicos han traducido eso. La traducción es correcta. Hacedores, quebrantadores de la Torá. Entendiendo Torá, no como la entienden los mesiánicos, sino Torá, la ley, como la empleó Jesús, la ley moral, el decálogo. Sí, señor. Y en la parábola de la cizaña se hace eso también. Bueno, se emplea la expresión anomia en griego, es decir, porque estos han quebrantado la Torá, el decálogo.